Enséñame, Señor, tu senda, y haz que por ella pueda siempre andar. Permíteme, pues, que la aprenda, y que tu amor me alumbre sin cesar. Camino de santidad, con el hermano Omar Duaret. Isaías 35:8 dice: y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. El que anduviere por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Sosténme tú, Señor, guíame tú, Señor, por el camino de la eternidad. Sosténme tú, Señor, guíame tú, Señor, quiero alcanzar la gran felicidad. El plan de Dios en un comienzo para erigir, constituir sacerdotes en su pueblo, era tomar a los hijos varones primogénitos de todas las familias de Israel. Pero cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto y Moisés estaba en la cima del monte Sinaí, se corrompió. Decidieron hacer un becerro de oro y entregarse a la idolatría, haciéndose infieles al Todopoderoso. Cuando descendió Moisés del monte, se indignó por tal acontecimiento, y fue la tribu de Leví los que se mantuvieron fieles al Creador. Ya no eran los primogénitos varones de todas las familias de los hijos de Israel, sino todos los varones descendientes de la tribu de Leví. Fue instituido en la ley de Moisés, pero en varias partes del Antiguo Testamento se profetizó que venía un nuevo pacto. Es decir, el antiguo se echaba a un lado y daba paso a otro. En ese nuevo pacto no se anuló el ministerio sacerdotal, ya que en Apocalipsis 1:6 dice: nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Lo que dejó de existir fue el sacerdocio levítico, y podemos constatar que la estructura del nuevo sacerdocio es muy diferente al levítico. El ministerio sacerdotal, según el orden de Melquisedec, el cual es Cristo, consta de 5 ministerios, que son maestros, pastores, evangelistas, profetas y apóstoles, según Efesios 4:11. Ya no hay sumo sacerdote en la forma del sacerdocio levítico, sino que Dios, hecho carne, al cumplir todos los requerimientos de justicia que el Padre demandaba y al realizar un sacrificio perfecto para la redención de la humanidad, fue el Cordero inmolado y a la vez el sumo sacerdote para siempre, y se sentó a la diestra del Padre. En el sacerdocio de la época de gracia, ya no puede haber ningún varón que pueda reclamar la prerrogativa o facultad de ser sumo sacerdote a la forma del sacerdocio levítico, como ocurrió en la ley. Por ende, al no existir ya la figura del sumo sacerdote en el carácter levítico, mucho menos se puede alegar o se quiera adjudicar de manera hereditaria o lineal. Es necesario hacer una reflexión sobre el argumento empleado por las personas que están en contra que la mujer sea pastora o predicadora, que es aquel que dice, cito: nunca hubo una mujer como sumo sacerdote, muéstreme una sumo sacerdotisa y creeré que la mujer sí puede ser pastora. Fin de la cita.
yo podría responder lícitamente a una persona que está en contra que la mujer sea pastora o predicadora de la siguiente manera: ¿puede usted mostrarme en la época de gracia un sumo sacerdote de la clase levítica? ¿Qué creen que responderá esa persona? ¿Usted cree que pueda señalar a alguien en esta época y adjudicarle el cargo de sumo sacerdote de la clase de Leví? Por tanto, es inadmisible un argumento como este para pretender alegar que la mujer no puede ser pastora. Tratar de comparar en igualdad los dos pactos y ambos sacerdocios, el levítico y el nuevo, que es según el orden de Melquisedec, es ilógico, incongruente, desatinado. Al realizarse el cambio de pacto, implicó cambio de la ley y cambio del sacerdocio. Entonces uno se pregunta, ¿por qué se empeñan en relacionar el sacerdocio levítico con el sacerdocio del nuevo pacto? ¿Dónde pueden demostrar que mantuvo la continuidad? Porque en la ley no hubo sumo sacerdote de género femenino, es decir, mujer, y piensen que eso justifica para que una mujer no pueda ser pastora o predicadora. Eso es ingenuo, no es concluyente. Primero tendrían que demostrar que el sacerdocio levítico mantuvo su vigencia. Para ello tendrían que borrar, obviar, ignorar varios libros, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento o Pacto, que aseguran que hay un nuevo sacerdocio. Como dije antes, en el Nuevo Pacto no existe la figura del sumo sacerdote o el sacerdocio levítico. La estructura de conformación cambió según Efesios 4:11. Allí no aparece la figura del sumo sacerdote, sino de maestro, pastor, evangelista, profeta y apóstol. Lo que hay que indagar en la Biblia es quiénes conforman esa nueva estructura del nuevo sacerdocio. Antes de llegar la ley, eran los varones primogénitos de todas las familias quienes formarían el sacerdocio. Luego, por causa de la fidelidad en el desierto, fueron los primogénitos varones de la tribu de Leví a quienes se le adjudicó el privilegio de ser los sacerdotes. El profeta Joel hace alusión a este tema. Joel capítulo 2, verso 28 y 29 dice así: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Antes de llegar la época de gracia, el Espíritu de Dios se asentaba, se hacía manifiesto solo sobre personas escogidas. Esas personas eran consideradas privilegiadas por ser escogida por Dios para el ministerio. A ellos les llegaba el Espíritu de Dios y mantenían una comunión íntima con Él. Luego ellos, según el Espíritu le inspiraban, estaban obligados a profetizar, enseñar al pueblo. Hasta ahora, los hombres que eran favorecidos con visiones y oráculos eran una minoría privilegiada. Números capítulo 11, verso 29 dice: y Moisés le respondió: ¿tienes tú celo por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos.
el profeta Zacarías anuncia la efusión, el derramamiento de un espíritu de gracia y de oración sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén. Cuando dice derramaré mi espíritu sobre toda carne, se refiere a todo tipo de personas, no a todo individuo. Al igual que el arrepentimiento, no todos tienen acceso a él y no pueden alcanzarlo, aunque está abierto a todos, pero no lo alcanzan debido a que el hombre tiene libre albedrío, libertad de decisión, y escoge no ser salvo. Por ende, el Espíritu Santo tampoco puede morar en todo individuo, sino en toda persona que recibe al Señor Jesucristo como Salvador. Joel concreta más y anuncia que todos los representantes de las distintas clases sociales participarán del rebosamiento del Espíritu de Dios. Así que derramaré sobre toda carne. Bajo el nuevo pacto, no meramente dejará caer gotas como en el Antiguo Testamento. Incluía tanto a los más jóvenes como a los más viejos. Así el derramamiento del Espíritu alcanza a todas las edades, a gente de todas las capas sociales, tanto hombres como mujeres. Profetizarán significa proclamar los propósitos de Dios sobre las cuestiones humanas. Un profeta es una persona que habla en nombre de Dios. El término profeta se aplicaba en el Nuevo Testamento a todos los que hablaban bajo la inspiración del Espíritu, los cuales no meramente pronosticaban eventos futuros. Todos los verdaderos cristianos son sacerdotes y ministros de nuestro Dios. Isaías 61:6 dice: y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados. Bajo el antiguo pacto, Dios ordenó a los sacerdotes de Israel que separaran entre él y su pueblo. Llevaban la palabra de Dios al pueblo y las necesidades y los pecados del pueblo a Dios. Bajo el nuevo pacto, todos los creyentes son sacerdotes ante Dios, leyendo la palabra de Dios y procurando comprenderla, confesando sus pecados directamente a Dios y ministrando a otros, ya que tienen al Espíritu. Ezequiel 36, 26 y 27 dice: os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y lo pongáis por obra. Los sueños y las visiones eran la forma como usualmente se comunicaban las profecías en tiempos del Antiguo Testamento. El mensaje aquí consiste en que el ministerio profético no seguiría siendo privilegio de unos pocos, sino un atributo que hasta los jóvenes poseerían. Los sueños se atribuyen a los viejos, como más de acuerdo con sus años. Visiones a los mancebos, adaptadas así a las mentes más vívidas. Los tres modos por los que Dios revelaba su voluntad bajo el Antiguo Testamento. Número capítulo 12, verso 6 dice: y él les dijo: oíd ahora mis palabras.
Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Profecía, sueños y visiones resultan aquí simbólico de su plena manifestación a su pueblo, no solamente en dones milagrosos a algunos, sino también por su espíritu inminente en todos, según el Nuevo Testamento. Juan 14:21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Juan 14:23 dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Cuando dice siervos y siervas, alude a los esclavos. Esto no tiene precedente. En todo el Antiguo Testamento o pacto no hay ejemplo alguno de un esclavo que ejerza las funciones de profeta. Que aquel derramamiento del Espíritu no estaría limitado a los apóstoles y sus contemporáneos queda claro en las palabras de Pedro en Hechos 2:39, que dice: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. La promesa es no solamente a vosotros y a vuestros hijos, sino también a todos los que están lejos, tanto en distancia como en tiempo, y a tantos cuanto el Señor nuestro Dios llamare, hijos, hijas, viejos, mancebos, no meramente sobre unos cuantos privilegiados, y aún también los mismos esclavos, por ser ya los siervos del Señor, son los libertos de Él. Por lo tanto, en Hechos 2:18 está citando mis siervos, esclavos, y mis siervas, esclavas, ya que solamente por llegar a ser siervos del Señor pueden ser libres espiritualmente y participan del mismo espíritu con los demás miembros de la Iglesia. Un argumento en mi apreciación que considero ingenuo es aquel que dice, cito: Cristo seleccionó a 12 apóstoles, ninguno de ellos fueron mujeres. Fin de la cita. Piensan que eso es concluyente para determinar que una mujer no sea pastora o predicadora. Es verdad e incuestionable que el Señor Jesús llamó a 12 varones para que estuvieran con Él, para que fueran sus apóstoles con quienes fundaría su iglesia. Pero no veo en ninguna parte de las Sagradas Escrituras que instituyera de forma clara y precisa que porque escogió a 12 varones para ser apóstoles, se debe descartar a las mujeres. Hagamos la suposición que esa forma de interpretación es cierta y válida, pues empleemos ese criterio como base para escoger o descartar ministerio. El Señor Jesús escogió a 12 varones judíos libres. Si el criterio es que el género de los 12 eran varones masculinos y lo tomamos como cierto para descartar que la hembra pueda tener ministerio, pues la nacionalidad de esos 12 hombres eran israelitas, judíos. De la misma manera, teniendo ese criterio como medida,
entonces ningún gentil puede tener ministerio. Analizando la condición de hombres libres, ningún esclavo podría tener jamás ministerio. Pero la historia demuestra que en tiempos posteriores a la iglesia primitiva existieron predicadores esclavos. ¿Acaso no han escuchado que la música gospel fueron ritmos y canciones de tendencias religiosas inspirada por el Espíritu Santo a personas cuyas condiciones era la esclavitud? ¿Qué hicieron para defender que los esclavos podrían predicar? Justamente Joel capítulo 2 verso 28 y 29 dio luz, revelación, para no ser obstáculo a que ellos predicaran. Pero claro, en la mujer la profecía de Joel no tiene ningún valor para las personas que están en contra que la mujer sea pastora o predicadora. Pregunto, ¿por qué será? A pesar que diga claramente, enfáticamente, que se incluiría a las hijas. ¿Las hijas de quién? Pues de los israelitas, personas que no tenían participación en la cultura judía, como también en las otras culturas ocurría lo mismo. Las siervas, esclavas, también eran incluidas en el ministerio. Personas de una condición social muy baja, no solo porque eran pobres, sino que estaban en la merced como propiedad de otro. Y el mensaje era para el pueblo de Dios. Era un llamamiento a romper esquemas trazados o impuesto en un machismo donde no se le daba cabida a la mujer, cosa que ha sido interpretada de manera inversa, contraria, por personas del mundo cristiano al oponerse frontalmente, tenazmente a lo que es la voluntad de Dios. Por lo menos si actuaran con más prudencia, como lo hizo el maestro Gamaliel cuando los judíos en los tiempos de los apóstoles se oponían que predicasen en el nombre del Señor Jesús. Hechos capítulo 5 versos 38 y 39 dice así: y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Reconozco que hay mujeres que dicen tener ministerio, pero las evidencias dicen lo contrario. Las personas que tienen ministerio jamás le faltará la palabra inspirada por Dios en sus labios. Isaías 59:21, y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca, no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. He visto mujeres que nunca han predicado un mensaje propio, es decir, el Espíritu Santo revelándolo a sus vidas, sino que escuchan a otros hermanos predicar y repiten cual loro. Jeremías 23:30 dice: por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano. Predicadoras que andan hurtando, copiando mensajes de otros, porque ellas no pueden concebir mensajes dados directamente por el Señor. Y eso ocurre cuando alguien no tiene ministerio. Pero eso no ocurre exclusivamente con las hembras, sino también se ve en los varones. Por tanto,
¿Qué hay que hacer cuando alguien presume tener ministerio, pero no ha sido llamado por Dios? Dejarlos y que el tiempo y el Señor se encargue de confirmar o negar su llamado. Juan 5:36 al 38 dice: Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Cuán delicado es tomar el nombre de Dios en vano, el decir que Dios le llamó, pero no es verdad, sino que se esconden en una falsa humildad, en la vanagloria del mundo. Jeremías 14:14 dice: Me dijo entonces Jehová: falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Pero eso se encargará Dios de hacer manifiesto en el tiempo que en su soberana potestad decida mostrar lo que hay o hubo en los corazones de los hombres, varón y hembra. Otra cosa relevante en notar es que lo que dice en Joel 2:28 y 29 no tiene precedentes, es decir, no había ocurrido antes. Por tanto, es ilógico buscar en el pasado y usarlo como paralelo o referencia para aceptarlo como una verdad o no. Eso estaría en el futuro, en la época de gracia, en la cual ahora vivimos. Por tanto, refuta también desde este contexto que no hace falta como evidencia que en el tiempo de la ley haya existido o no una mujer como sumo sacerdote. El título del mensaje: La mujer sí puede ser pastora, según Joel 2:28 y 29, y quien les habló, su amigo Omar. Enséñame, Señor, tu senda, y haz que por ella pueda siempre andar. Permíteme, pues, que la aprenda, y que tu amor me alumbre sin cesar. Esto fue Camino de Santidad con el hermano Omar Duaret. Hasta una próxima entrega. Sosténme tú, Señor, guíame tú, Señor, por el camino de la eternidad. Sosténme tú, Señor, guíame tú, Señor, quiero alcanzar la gran felicidad.